Bienvenido al taller de financiamiento, específicamente fuentes para financiar tu negocio. El redactor soy yo, Real Saavedra, que estoy a cargo del área de formación de los Barnechea Emprende, de focalización de los Barnechea Emprende, por si necesitan alguna pregunta, alguna duda o algo en específico, me lo pueden hacer llegar. Les voy a entregar el siguiente documento, que lo vamos a ocupar en un momento más en el taller, que tiene relación con la realización y poder hacer la contabilización de sus propios flujos de caja. Ya, más adelante vamos a explicar qué es un flujo de caja y cómo lo podemos contabilizar dependiendo del tipo de negocio. Uno por allá. Ahí aparecen mis datos, mi nombre, mi correo, por si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, me la pueden hacer llegar. ¿De qué se trata? En general, el taller de fuentes para financiar tu negocio es de poder mostrarle a ustedes la oferta que hay hoy día, tanto en el mercado como en instituciones públicas, de elementos que los ayuden a financiarse. ¿Ya? Vamos a ver los diferentes elementos, tanto los básicos que hay para financiarnos, como los elementos propios de Corfo, Cercotec, el FOSIS, y elementos que tienen los bancos, las instituciones privadas y otro tipo de instituciones que son probablemente los que ustedes menos conocen. Bueno, lo primero que hay que visualizar para poder realizar un financiamiento es primero que tienen que controlar las finanzas de tu MIPE. ¿Ya? Lo primero que ustedes deben visualizar antes de poder solicitar un financiamiento es cuánto necesitan. Y el cuánto necesitan es lo principal para poder llegar a acercarnos a alguna de estas instituciones. Para ello, una de las cosas que deben hacer es controlar las finanzas de tu MIPE. ¿Cómo se controlan las finanzas? ¿Cómo se controlan las contabilizaciones? ¿Y cómo se pueden analizar estas contabilizaciones? A través de la siguiente forma. Primero, separa tus cuentas. Lo ideal es que ustedes deban poder separar las cuentas tanto de su negocio como el de la persona en particular. El emprendedor no es lo mismo que el negocio. El emprendedor se pone al servicio del negocio. ¿Cómo se puede realizar esto? Se realiza en el sentido que ustedes puedan poner su salario o su ingreso en el flujo de caja de su negocio. El flujo de caja es la relación que hay entre los ingresos y los costos que hay en el negocio. Lo que entra menos lo que sale. Ese es un flujo de caja. Lo ideal es que ustedes en sus propios costos puedan ustedes imputar el costo de salario, el costo de su sueldo. Esa es una de las premisas básicas para comenzar a emprender y para poder separar las cuentas. ¿Cómo puedo yo obtener cuál es el valor que tengo que ponerme como sueldo, como emprendedor? No es difícil, es sencillo. Eso se le llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo que yo estoy dejando de percibir o el costo al cual yo estoy dispuesto a trabajar en mi emprendimiento que me genera a mí la misma situación de bienestar que antes. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo en una actividad antes ganaba 500.000 pesos, estaba asalariado en una empresa y yo ganaba 500.000 pesos al mes. Lo mínimo que yo estoy dispuesto a recibir ahora en mi emprendimiento son 500.000 pesos mensuales. Pero como sueldo, mío. No como ganancia del emprendimiento. ¿Ya? Y ahí hay una relación crítica en que la mayoría de los emprendedores lo que hace es que al final de su flujo de caja, o sea, de los ingresos menos los egresos, la ganancia o la utilidad que tienen la dejan como sueldo. ¿Qué pasa? Que dejan una parte del negocio sin reserva para poder reinvertirla en el otro mes y poder seguir generando más lucas y aumentar las lucas que generan. Y ahí hay un problema súper grande porque al mezclarlas, mezclan las cuentas de su casa con las cuentas del negocio. Entonces, una de las formas de separarlo es que ustedes puedan agregar su sueldo como un costo más del negocio. ¿Cuál es el problema de esto? Es que al principio, para los que están partiendo, su negocio les va a dar utilidad negativa. ¿Por qué? Porque ustedes le están adicionando un costo súper grande, que es un sueldo.
el punto es que no necesariamente ustedes van a recibir ese sueldo al principio. Lo más probable es que no voy a recibir 600.000 pesos al principio porque mi negocio no es capaz de generar 600.000 pesos. La idea de esto es que si al principio no es así, es que sea lo más real posible. Cosa de que ustedes tengan como meta de aquí quizás a un año más yo llegar a recibir estos 600.000 pesos. Eso lo ven ustedes y lo analizan ustedes. Pero la idea es que ustedes se puedan poner su propio sueldo como costo y no que las utilidades que les da el negocio sea su sueldo. ¿Ya? Porque el negocio ahí queda estancado y ustedes también. ¿Se entiende la relación? La primera relación básica que hay que saber para saber cuánto necesitamos financiarnos. Otra implicancia necesaria es que tienen que ser disciplinados. Uno de los elementos más importantes cuando vamos a pedir financiamiento y que se nos solicita para pedir financiamiento es que tengamos la contabilización necesaria. Dice, recuerda adherirte a estas cantidades para una mejor administración del dinero, especialmente si tu empresa tiene poco tiempo o apenas está comenzando a estabilizarse. Ahí dice que hay que asignar un presupuesto, en un presupuesto tu sueldo y las partidas de dinero que tu negocio necesite. O sea, lo que necesitamos es contabilizar los diferentes tipos de ingresos que tenemos, o sea, los diferentes tipos de costos. Dentro de eso, el costo de sueldo y dentro de eso todos los otros tipos de costos que tenemos. O sea, lo primordial... ¿Hay un margen de tiempo, un año, 6 meses o no hay tiempo? ¿Para qué? Para estabilizarse, o sea, de los contras. ¿Cómo? De la plata que es, por ejemplo, no sé, por ejemplo ya... Ay, no sé cómo explicar. Esto, si tenéis que tener un tiempo, poco, mucho, ¿cuánto es lo que depende del negocio, supongo? En la cual el negocio se estabiliza y te comienza Sí. a dar ganancias. ¿Cuál es Eso... el mínimo, cuánto el máximo, cuánto tiempo hay de decir no sé qué esta cuestión ya no funcionó? No, ahí no hay un tiempo No hay establecido, tiempo establecido. ni te podríamos decir tú en tantos meses debieses tener ganancias. Eso depende del rubro, depende del empuje que le ponga el emprendedor, depende del capital con el cual inició el emprendedor, depende si tiene un punto de venta, depende de muchísimas circunstancias. La idea es que ustedes bajen los niveles de riesgo que tienen con el emprendimiento ahora y puedan conseguir esto lo antes posible. Ahora, no hay un tiempo en específico. ¿Cómo se bajan los riesgos para poder llegar a que tu negocio tenga crecimiento, tenga utilidades? Es contando, ¿ya? Y es algo básico. El que tú tengas una planilla de costos y otra planilla de ingresos es básico para, primero, poder acceder a más financiamiento. Segundo, poder detectar cuánto el financiamiento necesito. Y tercero, para poder crecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo teniendo una planilla de costos, yo me puedo dar cuenta cuáles son mis costos principales, qué alternativa tengo para bajar esos costos principales. Quizás cambiarme de proveedor, quizás bajar los tiempos de construcción de algún proceso. Ahí lo podrían ver ustedes. Con la planilla de ingresos yo me puedo dar cuenta que si anoté todas las ventas que tengo de aquí a un mes atrás, yo puedo visualizar eso y me puedo dar cuenta que los días martes se vende tal producto más. Y poder analizar por qué se vende ese producto más los días martes. ¿Eso significará que yo tenga que poner más productos de ese a lo largo de la semana? ¿La gente quiere más de ese producto? Finalmente, lo que ayuda la contabilización de todo este tipo de elementos es en el sentido de que ustedes puedan visualizar y analizar el negocio. Cosa que no pasa y es súper difícil que los emprendedores comprendan la utilidad de esto. Y finalmente la utilidad de esto es que un negocio se lea a través de los números y se entienda a través de los números. Por eso es tan necesario que ustedes lleven una contabilización de todo, ¿ya? Y eso, ojalá vinculándolo con una contabilización de las actividades que hice para conseguir esa lucas o para vender algo o para costear algo, ¿ya? Contrate un contador. Si bien ustedes en etapas tempranas del emprendimiento no van a necesitar un contador porque van a estar realizando la idea, van a estar visualizando la idea y visualizando bien el modelo que van a tener para hacer su negocio,
Cuando el negocio comienza a generar más ingresos, lo más probable es que ustedes necesiten tener contador. Y esa es una tarea súper importante porque tienen que visualizar bien qué contador les sirve, qué contador no les sirve y qué características tiene el contador desde antes. ¿Ya? Yo he tenido emprendedores que han tenido muchísimos problemas con los contadores, emprendedores que han llegado a deber más de 5 millones de pesos por haber tenido problemas con contadores que hasta han sido sus familiares. ¿Ya? Por eso hay que analizar muy bien lo del contador. ¿Por qué? Porque el contador en sí tiene más información de la que manejamos nosotros. Él tiene información, tiene conocimientos que nosotros no manejamos. Él visualiza nuestras cuentas de otra forma. Él tiene una capacidad de análisis de alguna otra forma mayor de la que tenemos nosotros de nuestro negocio. Por eso es tan importante que ustedes puedan, si bien no hacerse grandes conocimientos de contabilidad, pero que ustedes puedan aprender bases de la contabilidad. ¿Por qué? Porque tu negocio es contable, todos van a llevar una contabilización para llevársela al contador. Pero ustedes tienen que tener la capacidad de decirle al contador a final de año, ¿me podrías entregar el balance que me hiciste de todo lo que he movido en el año? Y ustedes pueden analizar ese balance y decir, ¿sabéis qué? En sueldos estoy pagándome muchos sueldos quizás y no es lo necesario en esta época del negocio. O quizás en tal mes, no sé, en diciembre, como llegó la Navidad, tenía una alta demanda, pero no supo hacer frente porque tenía muchos costos. Todo ese análisis ustedes tienen que ser capaces de hacerlo. Y para eso necesitan pedirle ciertos elementos al contador y ustedes puedan analizarlo. Pasa que cuando hay problemas con los contadores por esto, porque hay una asimetría en la información que maneja tanto el contador como la que manejan ustedes. Y en el país cuando hay, o en general en la sociedad, cuando tenemos asimetrías de información es cuando se da espacio para que existan manos negras. ¿El balance que tú dices pedirle una vez al año, tiene que ser una vez al año o puede ser una vez cada 6 meses? Generalmente las empresas grandes lo hacen trimestralmente, semestralmente. Lo ideal para un emprendedor es hacerlo al año. O sea, no pierdan el tiempo haciendo balances. Yeah. Aparte que el contador les va a exigir, les va a pedir cierta paga por hacer un balance mensual y ustedes todavía no tienen una capacidad enorme como para que tengan que revisar sus cuentas mensualmente. No, todavía no. La idea es que ustedes lleven una contabilización de ustedes, de su propio negocio, ustedes, ¿ya? Y que ustedes la tengan a su adquisición y que la puedan ver rápidamente, ¿ya? Y el contador que haga generalmente el pago del IVA. A eso es lo que se preocupa el contador específicamente en estas etapas del negocio. Pero al final de año ustedes pueden pedirle un balance de lo que fueron sus cuentas durante todo el periodo. Ya. Otro elemento necesario es bancarizarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes, al poder acceder a este tipo de servicios, pueden realizar pagos, pueden realizar transferencias, pueden tener un registro de las cuentas que tienen, pueden tener un registro de los movimientos que realizaron durante tal periodo. Y esto ayuda muchísimo a lo que es la contabilización. La hace más fácil, la hace instantánea. El hecho de que, por ejemplo, yo de la tarjeta de crédito pueda bajarme un Excel y ese Excel me da instantáneo todos los movimientos de cuenta que yo tuve durante un periodo determinado. Eso me adelanta la pega. Lo que yo tengo que hacer en eso es meterlo quizás en una planilla, quizás quizás de mi gusto, y lo que yo puedo hacer es solamente analizarla. ¿Ya? Pero el bancarizarse da una opción muy grande porque hoy día el dinero que hay en el mundo es solamente un 10% físico, el 90% es dinero ficticio, dinero de tarjeta, ¿ya? O sea, hoy día eso es el elemento que hay y esto es lo que debiésemos aprovechar, es formar parte de cómo se mueven hoy día las transacciones y finalmente aprovechar los beneficios que nos puedan estar entregando. Por esto se tiene que pagar un cierto monto, por mantención, se tiene que pagar por el crédito que se pueda solicitar, pero si bien nos van a entregar elementos muy satisfactorios porque nos van a ayudar con la contabilización. Y muchas veces les puede pasar de que van a encontrarse un cliente que les diga, dame tu número de cuenta para hacerte una transferencia.
Ya los pagos no necesariamente se hacen en efectivo, dependiendo del rubro, claramente. ¿Ya? Todo esto, toda la información que se les dé en la mayoría de los talleres de los ONH Emprende van a depender del rubro, cómo se adapten a su negocio. No hay una receta, no hay algo establecido para que cada uno de ustedes lo pueda aplicar a su negocio, sino que todo depende del rubro. Y contabiliza y controla, que es un poco lo que hablábamos un rato, y es que claramente tienen que guardar todos los documentos importantes, tienen que guardar contratos, facturas, boletas, documentos fiscales que les puedan a ustedes asegurar después una buena rendición de ciertas cuentas dentro de ciertos periodos. También muchas veces el guardar las boletas ayuda para que ustedes puedan contabilizar los ingresos y puedan saber qué se vendió, qué no se vendió. ¿Ya? Pero a veces estas boletas pequeñas dan solo la fecha y solamente el monto. Entonces no sabemos qué se vendió. Y lo ideal de contabilizar los ingresos es saber qué producto se vendió y en qué momento se vendió, para visualizar bien cuál es la demanda. Otro elemento importante, antes de poder adquirir financiamiento y antes de poder contabilizar cuánto financiamiento necesitamos, es realizar una evaluación y diagnóstico del negocio, lo cual ustedes debiesen poder prepararse para realizar una evaluación y diagnóstico. Ustedes hoy día al asistir a estos talleres están diagnosticando su negocio, con qué le sucede al negocio y qué necesitamos para que el negocio cumpla las expectativas que tenemos. Primero, analizar la disponibilidad actual de recursos, perspectivas de crecimiento, factibilidad técnica, alternativas de financiamiento. Son variados temas. Primero hay que ver cuál es la disponibilidad actual de los recursos. ¿Con qué disponemos hoy? ¿Con qué recursos tenemos hoy para echar a andar el negocio y qué recursos nos faltan para llegar a lo que queremos? Y hacer una contabilización de esos recursos. La clave en ámbitos de financiamiento es contabilizar, y lo voy a repetir varias veces en el taller. ¿Ya? Contabilizar todos los recursos. ¿Cuánto en dinero tenemos con esos recursos? Que también es súper importante. Cuantificarlo en términos de plata. ¿Ya? Yo puedo contar, tengo 3 hornos eléctricos más 3 batidoras. Si es que tengo un negocio de comida. Pero también es igual de necesario. Tengo esta cantidad de recursos, pero lo tengo en esta cantidad de lucas. Y decir, estos son mis recursos actuales monetarios. ¿Qué necesito? Y ahí comienza la evaluación de lo que ustedes necesitan según lo que le están pidiendo necesariamente el cliente. Los clientes me piden 1000 unidades de pan más. Y yo tengo una panadería. ¿Qué puedo visualizar hacer? Comprarme un horno. ¿Cuánta plata necesito para ese horno? Necesito 1,5 millones. ¿Lo puedo adquirir por un fondo concursable? ¿Lo voy a adquirir por un crédito? ¿Lo voy a adquirir de otra forma? Pero eso es lo necesario que hay que hacer. Primero contabilizar los recursos y luego visualizar qué es lo que tenemos. Ver las perspectivas de crecimiento. ¿A qué se refiere eso? Que por ejemplo, si yo sé que para el futuro, en 2 meses más, viene una fecha en la cual a mí me van a solicitar mucho más de los productos, yo me tengo que anticipar a eso. Y tengo que plantear ya, ¿cuál puede ser las opciones que tengo para cubrir esa demanda? ¿Voy a adquirir otro horno? ¿Cómo lo voy a adquirir? ¿O no voy a adquirir otro horno y voy a dejar esa demanda de lado porque no me da la capacidad? Y son decisiones que van a tener que tomar. Luego analizar la factibilidad técnica, me corresponde no adquirir ese horno eléctrico coincide con el voltaje que tiene el local donde estoy operando, etc. Y evaluar las alternativas de financiamiento. Bueno, y aquí es más en específico, calcular con precisión cuánto dinero se necesita y por cuánto tiempo. Por ejemplo, cuando vamos a postular un fondo concursable, es necesario que nosotros podamos decir, necesitamos 500.000 pesos. ¿Para qué necesito esos 500.000 pesos y cuánto tiempo lo voy a ocupar? Yo necesito 500.000 pesos para adquirir 2 batidoras más un horno. ¿En cuánto tiempo lo voy a adquirir? Porque esa información es necesaria para poder postular un fondo concursable. ¿Ya? Y necesaria también para la planificación que ustedes tengan de su negocio y cuándo van a comenzar a producir tantas unidades para hacer frente a la demanda que tiene el consumidor.
capital propio, también decidir cuántos de esos recursos propios puede contribuir al proyecto. O si ya contribuyeron a su proyecto con una cierta cantidad de recursos, lo mismo. Poder cuantificar cuántos de esos recursos puse al proyecto y la cantidad de lucas que suman todos esos recursos. Preparar un plan de negocio. Si bien el hecho de preparar un plan de negocio es mucho más que para financiamiento, una de las finalidades mayores que tiene es el poder acceder a financiamiento. Si yo voy a postular un fondo concursable, lo que me van a pedir es un plan de negocio. Si voy a ir a pedirle voy a pedir crédito a un banco, me van a hacer preguntas sobre aspectos que están metidos en el plan de negocio. Si me encuentro con un tipo que tiene los recursos necesarios para poder financiar mi negocio, él también me va a pedir aspectos de mi plan de negocio. ¿Ya? O sea, tener un documento, aunque sea un bosquejo, no estoy diciendo que tengan un documento de páginas y páginas y páginas, no. Aunque sea un bosquejo, que ustedes tengan cuál es su público objetivo, dónde está su mercado, cuál es la cobertura geográfica que van a tener, cuáles son las estrategias de promoción que van a realizar, cuáles son sus contabilizaciones, han tenido cálculos de flujos de caja, cuál es la operatividad de su negocio, dónde está ubicada su planta, si no tienen planta, tienen negocio por internet, cómo funciona el negocio por internet. Todos esos aspectos tienen que estar contenidos en un plan de negocio y todos esos aspectos son los que te van a pedir para un financiamiento, para cualquier tipo de financiamiento. Otra de las finalidades que tiene un plan de negocio es que pueden finalmente acceder y mejorar el conocimiento que ustedes tienen de su propio negocio. Otra cosa que es importante, cuestionarse si el dinero es para comenzar en un negocio, es importante estudiar bien el mercado. Quizás sería conveniente iniciar la empresa a una escala menor. Muchas veces cuando estamos comenzando un negocio nos planificamos para poder entregársela a un amplio número de personas. O pensamos que el mercado al cual vamos a llegar es un mercado con una cobertura muy amplia. Quizás es necesario cuestionarse y decir, si lo entrego este negocio a una escala menor, a un público mucho más acotado, los recursos que necesito son menores. A eso se le llama visualizar y analizar cuál es el mínimo producto viable. Si yo estoy entregando un producto, ¿cuál es el producto que al mínimo costo he recibido por el cliente? Para yo estar constantemente bajando los niveles de costos que tengo y ser más eficiente y necesitar menos financiamiento externo. ¿Ya? Otro elemento necesario. Si necesito dinero para financiar el capital de trabajo, es importante estudiar alternativas como bajar los niveles de inventario, lograr que los clientes paguen antes o negociar mejores precios y plazos con los proveedores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos capital de trabajo? ¿Alguien sabe a qué se refiere el concepto en específico? Parte del capital de trabajo es. El capital de trabajo es el dinero que necesitamos para seguir la operación en curso. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, yo estoy produciendo, tengo un producto, ese producto me demora un mes en producir, en elaborarlo, en testearlo y en tener el producto final. Luego, tengo otro mes para comercializarlo, o sea, para promocionarlo con el cliente. Y luego, al cliente yo le doy la facilidad de que me pueda pagar a 30 días. O sea, en 30 días más, el cliente recién me está pagando. O sea, tengo 90 días, esos 3 meses en los cuales yo lo único que he hecho es desembolsar lucas para poder crear el producto, promocionarlo y llevárselo al cliente. Pero todavía no tengo ingresos. Entonces tengo un desfase de plata entre que estoy produciendo y entre que tengo ingresos. Ese desfase se cubre con capital de trabajo, que es el dinero necesario para que el producto o el servicio siga en curso. Esto también depende mucho del rubro. Hay rubros en el cual el cliente hace el pago directamente, al momento. Pero hay otros rubros en los cuales muchas veces los clientes son empresas y las empresas tienen políticas de pago diferentes. Eso va a depender del rubro también. Por eso es súper necesario que ustedes puedan calcular cuál es la necesidad de capital de trabajo que tienen. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la necesidad de capital de trabajo? Lo vamos a ver en específico en el flujo de caja. Se calcula
con los costos del mes 2 menos los costos del mes 1. Es el desfase de costos, ¿ya? Lo que me falta a mí para llegar a los costos del mes 2. Ese es el capital de trabajo que yo tengo que tener considerado el mes 1 para poner hacia el mes 2. ¿Ya? ¿Se entiende? El capital de trabajo es uno de los elementos que cubre la mayoría de los fondos concursables y que cubre los créditos bancarios. Otro elemento importante es que para contabilizar es necesario la realización de flujos de caja, el que nos mostrará las variaciones de ingresos y egresos, o sea, los costos que ha tenido el negocio durante un periodo determinado. Con esto lograremos visualizar la utilidad que ofrece el negocio. Y eso es lo que le estaba planteando de un minuto. Si ustedes se fijan en la planilla que les entregué, ahí vamos a encontrar lo que es un flujo de caja. Esto es un flujo de caja básico, hay flujos de caja mucho más elaborados que esto. Yo se lo entrego a base, con el sentido que ustedes tengan una base de lo que es necesario elaborar. ¿Ya? Si se fijan, ustedes tienen varios periodos. ¿Ya? Tienen periodo 0, semana 1, o mes 1, semana 2, mes 2. Ustedes visualizan qué periodo es el que van a poner en específico. Tienen un periodo 0. ¿Qué es el periodo 0? En ese periodo es donde se hacen las inversiones. El que no tenga su negocio funcionando significa que está en el periodo 0. ¿Ya? El que tenga su negocio funcionando está en el periodo 1. Por ejemplo, si yo para hacer una panadería necesito comprar 3 hornos eléctricos, en el periodo 0 yo tengo que tener las lucas necesarias para comprar esos 3 hornos eléctricos. Y ahí los pongo en el ámbito de inversiones. Si se fijan más abajo hay un ámbito que dice inversiones. Dice inversión inicial, capital de trabajo e inversiones de reemplazo. Yo en esta parte, en el periodo 0, yo tengo que poner mi inversión inicial, por ejemplo, para esos 3 hornos podrían ser 4,5 millones. Entonces yo ahí tengo la inversión inicial. En el periodo 0 son solo las inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto en el periodo 1. Es el periodo antes, en el cual se hacen todas las planificaciones, en el cual buscamos personas que nos puedan evaluar el proyecto, en el cual asistimos a capacitaciones, en el cual estamos ocupando nuestro tiempo en poder saber cuáles son los elementos necesarios para configurar el negocio. Ese es el periodo 0. ¿Alguien acá se encuentra en el periodo 0? Sí. Por allá, ¿haciendo qué? Sí, hice un proyecto de ropa para motocicleta. Ya. ¿Y tienes cuantificado cuál sería la inversión inicial que requieres? Aproximadamente 800.000 pesos. 800.000 pesos. Ya, buenísimo. Por allá. Yo estoy en un tema de venta de material para instalaciones a gas. Instalaciones A gas. al gas. Y la misma pregunta, ¿está cuantificada la inversión inicial requerida? 700.000 pesos, buenísimo. Por acá. Tengo varias cosas y no tengo varias cosas. No sé todavía, tengo 3 cosas que no me defino todavía y bueno, por eso estoy haciendo el curso, no sé todavía cuánta plata necesito. Estamos como en el periodo -1. Sí, ese, Ya. menos 1. Por allá. Estoy en un proyecto de preparación de mesas de dulces y postres, candy bars para eventos, infantiles y corporativos, pero estoy en un periodo 0. O sea, sin embargo, la inversión alrededor, por lo que yo he validado, son como 516. Ya, pero ya tienes un aproximado. A ver. Y por acá estamos en el periodo Ya voy en el 3. 3, ¿ya? ¿Por qué? Es que ya tengo venta, ya tengo mi local. Así que el periodo 0 ya lo pasé. Ya. Fue de alrededor de 1.200.000, 1.000.000 más o menos. Ya se fue la inversión inicial que requiere. Ya. Esa es la inversión inicial finalmente. Ya lo que ustedes están visualizando ahora, muchos, para poder poner en funcionamiento el proyecto. Tenemos diferentes tipos de inversiones iniciales. Si nos ponemos un poquito más, si andamos un poquito más, tenemos por ejemplo inversión en activos. Los activos son los recursos. ¿Ya? Invertir por ejemplo en una máquina. Pero tenemos por ejemplo inversión en recursos transitorios. O, si lo podemos mirar un poco más allá, son costos hundidos. ¿A qué se le llaman los costos hundidos? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un estudio de suelo, de uso de suelo, para yo poner un local comercial,
Eso es un costo hundido. Porque yo ponga o no ponga en funcionamiento mi negocio, ese costo va a tener que salir igual. ¿Ya? Por lo cual no va a pasar a ser inversión inicial. Queda como costo hundido. Si yo tengo que comprar boletas o facturas para poner en marcha mi negocio más adelante, eso también es un costo hundido porque no depende si tengo más o menos ventas el hecho de que tenga boletas o facturas. ¿Ya? El material físico. Así que ojo, ¿ya? Y eso no lo podemos imputar como inversión inicial porque no nos está generando más ventas, sino que solamente la apoya. ¿Ya? Bueno, eso para el periodo 0. Luego, en el periodo 1, 2, 3 y 4 es cuando ya comenzamos a tener ventas. Si se fijan, ustedes tienen una parte que dice saldo inicial. Ese saldo inicial no es más que lo que nos quedó en el mes pasado. Y esto se compone de, primero, los ingresos por venta. Muchas veces ustedes tienen varios productos o varios servicios. Entonces, por cada producto o por cada servicio, ustedes tienen ingresos diferentes. Por eso sale producto A, B, C, D y F. ¿Ya? Podría ser E. Y tengo el ingreso por venta de cada uno de esos productos, que no es más que el precio que cobro por cada producto por la cantidad que vendí en el mes. Luego tengo el total de ingresos. Luego tengo los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Son los costos que varían conforme yo produzco más o menos. Un costo variable, por ejemplo, de mi panadería podría ser la cantidad de harina, porque va a depender de la producción que haga o no, va a depender de la demanda que tenga o no de pan. Ese es un costo variable y los costos variables también serían por producto A, B, C, D y E, ¿ya? Que es el costo de los insumos, tengo que sumar la harina, la manteca, el agua, la levadura, y lo multiplico por cada una de las unidades que estoy produciendo. Y ahí me va a dar el costo variable. Y luego tengo el total de costos variables. Luego tengo los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Los que no cambian conforme avanza la producción. Los costos fijos son sueldos, arriendo, benzina o traslados, luz, agua. Esto depende del rubro también. Porque si tengo un delivery, lo más probable es que el despacho o el automóvil que ocupe pueda ser un costo variable, porque va a depender de la cantidad de despachos que haga. ¿Ya? Pero si tengo un negocio que no necesita despacho y que solamente necesita movilización para ciertos periodos, lo más probable es que sea un costo fijo. ¿Ya? Consulta. Yo, por ejemplo, en esta parte de sueldos, no tengo sueldo, trabajo solamente. O sea, trabajo yo solamente. Y en arriendo, luz y agua, esto es un cargo fijo porque yo pago un mensual de que haga o no haga más, pago lo mismo. Ahora mi consulta está, benzina o traslado. Yo acá, por ejemplo, tengo que estar yendo constantemente al centro a afilar los cuchillos. Eso me descuenta el tema, ahí también tengo que estar para poder, o sea, sacar un probable detallado, tengo que estar poniendo, qué sé yo, el estacionamiento, la benzina que le puse al auto, todo eso también se tiene que ir cobrando hacia atrás, o sea, ir sacando. Sí. Todo eso también es un costo. Ahora, el costo, lo ideal es que se anticipe. ¿Cachai? O sea, de que tú decís, ya voy a tener tal viaje, tal día en la semana, y tú lo puedas tener visualizado desde antes el promedio de costo que podáis tener por ese viaje. ¿Ya? Por ejemplo, necesito 4.000 pesos en benzina para ir y volver, más los 1.500 que me van a cobrar por el estacionamiento. Eso más si es que voy a ocupar tal. Y ese sería el costo de movilización. Pero que, por ejemplo, para tu negocio sería un costo fijo. ¿Ya? Porque es para mantener la operación, no para vender más o menos. ¿Ya? En sueldos, en el ítem sueldo sería ideal que ustedes pudiesen poner su sueldo. El sueldo proyectado que a ustedes les gustaría ganar. ¿Ya? O que sería en relación a su costo de oportunidad, lo que están dejando de ganar en otro empleo por autoemplearse ustedes. Eso sería ideal que lo anoten ahí. Yo sé que no van a tener buenos números porque poniéndose el costo se le eleva muchísimo los ingresos. Pero lo ideal sería que lo pusiesen para que hacia el futuro ustedes se puedan acercar a esto.
Cuando ya ustedes en su propio negocio tengan cubierto su sueldo, es porque el negocio le está generando más valor de lo que ustedes estaban trabajando antes. ¿Ya? Eso también es importante porque, por ejemplo, cuando hay una actividad en la cual vamos a ir al centro y vamos a ir a buscar insumos, lo ideal sería que yo también, más el costo de la benzina, más el costo del taxi que voy a ocupar, más el costo del estacionamiento, tenga que poner un costo de hora hombre. Y ese costo de hora hombre sería dividiendo mi sueldo en todas las horas que yo dispongo para el negocio. Ya ahí está cubierto esa actividad en el costeo. ¿Ya? Por eso es súper importante que hagan altas actividades de costeo en su propio negocio, porque el costo lo que hace, cuando ustedes visualizan todos sus costos, les dice lo que realmente es su negocio. ¿Ya? Y cuesta mucho que los emprendedores costeen, porque el buscar costos es buscar mucha información, es quizás sentarte muchas veces al frente de un computador, es experimentar quizás en la calle, con tiempos, pero es necesario porque así ustedes pueden visualizar si en verdad mi negocio cumple o no los requisitos que yo quiero. Es muy caro hacerlo quizás, para los que tienen la idea de negocio, uno de los métodos para validar la idea de negocio es ver el costo. Si realmente conocen los costos más relevantes para ese negocio y lo viable que es que ustedes puedan recuperar esos costos. Bueno, eso es con los costos fijos. Luego están los total de costos fijos, luego el total de los costos, que es los costos variables más los costos fijos. Y luego por cada periodo podemos tener inversiones. Ya no tenemos inversión inicial porque esa es para el periodo cero. Pero sí, por ejemplo, tenemos inversión en capital de trabajo. ¿Cómo calculamos la inversión en capital de trabajo? Por ejemplo, si el total de mis costos, pueden ser 500.000 pesos para el primer mes. El mes cero yo no tengo costos porque no estoy funcionando. Entonces la necesidad de capital de trabajo que tengo para el primer mes son 500.000 pesos. O sea, yo tengo que disponer de esos 500.000 pesos anticipadamente. Y luego así, el mes 2 le resto el mes 1 y me va a dar la necesidad de capital de trabajo para el mes 2. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Y así tienen que ir proyectándolo. Es súper importante, como ya había dicho, lo del capital de trabajo porque mantiene el negocio funcionando constantemente. Y las inversiones de reemplazo. ¿Qué son las inversiones de reemplazo? Por ejemplo, cuando tengo que cambiar una máquina. Yo necesito cambiar mi horno eléctrico porque ya no me funciona y estoy evaluando comprar otro horno eléctrico, entonces hago una inversión de reemplazo y ahí la tengo que poner en ese ítem. ¿Por qué? Porque es un egreso que se va y que tengo que ver la posibilidad de que aumentando la producción pueda recuperar. Luego ahí está el total de inversiones. Disculpa, no solamente comprar algo nuevo, sino que también arreglarlo. Arreglarlo puede ser un costo de mantención. ¿Qué sería un costo dependiendo? Si tú todos los meses calculaste que tienen que mantener ciertas máquinas, sería un costo fijo de mantención. ¿Ya? Pero no es una inversión la mantención. La inversión sería cuando estoy reemplazando algo completamente. ¿Por qué? Porque el costo de mantenerlo era muy alto. Entonces mejor compraba otro. Bueno, los costos de mantención son los costos fijos. Depende del tratamiento que ustedes le estén haciendo a sus costos. Si yo tengo contemplado mensualmente disponer de un monto para mantener ciertos artefactos, sería fijo. Pero si yo lo estoy sacando en ciertas ocasiones y de manera reactiva cuando ya se echó a perder el artefacto, sería variable. Depende de la planificación que tengan ustedes con ese costo. Y depende del equipo, porque por ejemplo, si yo tengo el horno eléctrico, yo no puedo esperar que el horno eléctrico se me eche a perder para yo mantenerlo. ¿Por qué? Porque si no pierdo producción, pierdo ingresos y se me va la utilidad para abajo. Yo lo que debiese hacer es que el horno eléctrico debiese tener una mantención preventiva. Debiese tener a alguien que pudiese ir a mi local y cada mes tuviese que registrar el horno eléctrico y decirme, no, ¿sabes qué? Esta pieza está fallando, podríamos arreglarlo de tal forma para que no se te eche a perder. ¿Ya? Si el bien es muy necesario para producir, si el recurso, el activo es
imprescindible para mantener la producción, eso debiese tener una mantención preventiva y no reactiva. Por ejemplo, acá, con el proyector, nosotros tendríamos que hacer una mantención preventiva, porque si se nos echa a perder el proyector, el servicio que nosotros entregamos no corre. ¿Ya? Por eso yo debiese anticiparme a esa falla y no reaccionar a la falla. Es como lo que pasó ayer en la Costanera. Tengo que prevenir eso antes que reaccionar, porque si reacciono sobre la marcha, tengo los problemas que tengo hasta ahora, que es una ciudad en un punto importante colapsada. Y eso no puede pasar. Es como que en un hospital, esta luz que ponen para operar encima tuviese un mantenimiento reactivo. O sea, se echa a perder esa luz y recién la vamos a mantener, no puede ser, porque en ese intertanto se me puede morir el paciente. Entonces, por eso es súper importante, por eso es sumamente importante que antes de saber con quién nos vamos a financiar, visualizar cuáles son los costos actuales que tiene mi negocio, cómo puedo ser más eficiente con esos costos y cómo puedo hacer las mantenciones respectivas para abaratar los costos que voy a tener. Bueno, me da la utilidad, que son los ingresos menos los costos totales. Esa es la utilidad de la operación del negocio. Y luego obtengo el flujo de caja, que es la utilidad menos las inversiones. Entonces, el flujo de caja que me da en el periodo 0 va a ser la inversión inicial, sería menos tanta plata, porque me está saliendo. En la semana 1, mes 1, sería la utilidad menos las inversiones que realice en ese periodo, y lo más probable es que me dé negativa, y así, sucesivamente, hasta llegar hasta el periodo, hasta la semana 4. Lo ideal es que ustedes lo puedan hacer mucho más prolongado esto, no solamente si quieren. Esto lo que les sirve es para poder ir practicando, en el sentido de que ustedes puedan decir, ya si tengo tales costos, cuál va a ser mi utilidad, y lo que les queda acá abajo, que sería el flujo de caja, es el saldo inicial que se agrega acá arriba. ¿Por qué? Porque si yo en el periodo 1 quedo con menos 24 lucas, ¿ya? O sea que quede al debe con el negocio, yo tengo que ponerlo acá arriba, menos 24 lucas, porque es lo mismo que yo tengo que recuperar para el periodo siguiente. Para, entre comillas, sacar a flote el negocio y volver a generar utilidades. Eso es lo que se debe hacer. Generalmente en los primeros periodos, como van a tener la inversión inicial acá, que es súper alta, los primeros periodos van a tener un saldo inicial también alto, negativo, que van a tener que empezar a recuperar. Y ese es el transcurso que va a tener que seguir el negocio. ¿Ya? Ahora, si ya no tienen cuantificada, si ya hicieron la inversión inicial, lo ideal sería que comiencen a contabilizar los ingresos menos los egresos. Y si es que hacen alguna u otra inversión en el periodo. Eso es el flujo de caja. ¿Lo entendieron? Sí. Es sencillo, se ve sencillo de hacer. No es algo complejo, lo más complejo es poder buscar los costos que intervienen en el flujo de caja, porque los ingresos están, pero los costos son los complejos. Bueno, y ya visualizar el flujo de caja, con el cual podemos decidir cuánta plata necesitamos, o podemos decidir si es que es mejor que nosotros hagamos una retroalimentación de los costos y podamos bajar ciertos costos antes de acceder a cierto financiamiento. Cuando ya hemos decidido financiarnos, ¿para qué necesitamos financiarnos? Para iniciar un negocio, que puede ser a través de financiamiento de ahorro, para financiar el capital de trabajo, para financiar el crecimiento del negocio, para realizar mantención de equipos y maquinaria, lo que hablábamos hace un rato, para cancelar las deudas, financiamiento de la operatividad del negocio, hacer frente a situaciones imprevistas, mantener la reputación del negocio, poseer un correcto historial tributario, tener relaciones fluidas con los proveedores, para poder acceder a más financiamiento, que ese sería el fin último de financiarnos. ¿Ya? Que si nosotros ya estamos en la posición de que necesito 500.000 pesos y yo no puedo seguir bajando mis costos, entonces no puedo reducir más costos y sí o sí necesito estas lucas para ampliar una maquinaria porque necesito hacer una inversión de reemplazo. Cuando ya hemos tomado la decisión, lo más probable es que al acceder a financiamiento nosotros podamos acceder en el futuro, manteniendo un correcto historial bancario, a más financiamiento. El financiamiento lo que ayuda es mantener la reputación del negocio y lo que ayuda también es a aumentar la rentabilidad. ¿En qué sentido? En que muchas veces es más conveniente acceder a financiamiento que acceder a tener un socio. ¿Por qué? Porque
el banco quizás me está, o el monto financiado me están pidiendo una tasa inferior al 25%, ¿ya? Del monto total. O sea, si pido 100, yo tengo que pagar 25 adicionales para poder pagar este crédito. Pero un socio, lo más probable es que me pueda pedir o solicitar utilidades, que es el flujo total. Yo tengo que sacarle quizás un 30% para dárselo a mi socio porque mi socio puso tanta plata en un periodo determinado. Pero ¿qué pasa? Cuando accedemos al financiamiento, en el financiamiento el costo de la deuda se pone acá, en los costos variables. Ahí va el costo de la deuda. Ahí está ese 20% que me puede estar exigiendo el banco, y si lo divido en meses pueden ser, no sé, un 5%, 6%, 9%. Pero de aquí saca plata el banco, entre comillas, de este sector de los costos. Lo que hace un socio, saca plata de acá, de lo que quedó. No sé si se nota la diferencia, que es finalmente que el banco lo que hace es pedirte plata desde la operación, mientras que un socio lo que va a hacer es pedirte plata de la utilidad, que es el total. Por eso, a veces es más conveniente acceder a un crédito que a un socio. Ahora, depende del contexto y depende del rubro, pero muchas veces quizás es más fácil. ¿Cuáles son los tipos de financiamiento a los cuales podemos acceder? Esta es la base, este es el general. Tenemos créditos, que es el dinero que se recibe para hacer frente a una necesidad financiera. Determinada situación nos presta un monto determinado a cambio de un pago. Ese pago se traduce a la tasa de interés. Cuando accedemos a financiamiento, el dinero tiene un precio, y ese precio se llama tasa de interés, ¿ya? Y ese interés es en el cual nosotros nos tenemos que fijar para saber cuánto es lo que finalmente vamos a pagarle al banco por acceder a ese crédito. Un subsidio es el financiamiento no reembolsable otorgado principalmente por una institución del Estado. El subsidio es un monto al cual nosotros postulamos por cierta idea o por cierto emprendimiento. Nosotros postulamos ese subsidio y si nos ganamos ese subsidio nos entregan eso. Y nosotros no tenemos que pagar nada a cambio. Solo se entrega un cofinanciamiento. Ese cofinanciamiento es, por ejemplo, si nos entregan un subsidio de 100.000 pesos y nos dicen tiene un cofinanciamiento del 10%, eso significa que yo tengo que sacar 10 lucas de mi bolsillo para sumarlo al monto total del subsidio. O sea, serían 110.000 pesos que se ocuparían en materiales, en capital de trabajo, en insumos, en algún activo más grande, etc. Pero no se le paga a la institución, lo que se hace es aumentar el fondo a través del copago. ¿Ya? Finalmente lo que se hace es pedir un copago para meter al emprendedor en el mismo financiamiento que se está haciendo, para que el emprendedor adquiera un grado de responsabilidad con lo que te están entregando y que no sea simplemente pasarte lucas. Los subsidios, como vamos a ver más adelante, tienen todo un proceso, tienen todo un procedimiento en el cual hay que hacer muchísimas y variadas rendiciones de en qué se está gastando el dinero, con qué proveedores se están adquiriendo y con un seguimiento constante desde la institución que le entrega el subsidio. Y ahora vamos a ver dos elementos que no son tan conocidos, pero que sí pueden servir para los emprendedores. Se llama factoring y leasing. Factoring es una herramienta financiera que permite a las empresas transformar sus activos, por ejemplo, cuentas por cobrar, facturas, pagaré, cheques, letras u otros, o sea, recursos que yo tengo por sobre otra persona. Si por ejemplo yo tengo un negocio y mi negocio tiene la facilidad que te dice ya, págame a tantos días y el cliente me entrega una factura por ese monto, aunque todavía no se haya hecho el pago, ya me la emitió, yo puedo llevar esa factura a una empresa que me va a entregar el monto total de la factura en dinero líquido, ¿ya? Y yo, porque la empresa me haya hecho ese favor, entre comillas, yo tengo que pagarle un cierto interés. ¿A qué ayuda el factoring? Es que yo, con los documentos
instrumentos legales que tengo con mis clientes, yo puedo acceder a un pago anticipado. Y ese pago hace que yo tenga dinero en efectivo antes. Y pueda hacer frente, por ejemplo, si es que ya tengo un operario en mi negocio, yo pueda pagarle el sueldo. Pero va a depender mucho de cómo se llama, de tu margen de ganancia. Porque ya estás dejando de percibir el 100% de lo que has vendido. ¿Por qué? Porque el factoring al final, sobre, por ejemplo, en el caso de una factura, tiene un porcentaje de descuento, o sea, no te da siempre el valor del 100% de esa factura. Porque ellos también tienen que tener un margen de ganancia. Entonces, si tus márgenes son bajos, tú al estar factorizando, empieza a bajar tu margen también. Sí. Ahora, a lo que da el factoring es liquidez inmediata. Y ese es el beneficio que finalmente te entrega. Porque tú para acceder a esta liquidez, claramente vas a tener que pagar un cierto margen y eso va a disminuir tu ganancia. Pero si yo estoy súper apurado y tuve un mal cálculo, tuve una mala planificación, lo que hace que yo finalmente este mes no tenga para pagar el sueldo a un trabajador, y lo primero que se paga es un sueldo, yo podría recurrir a esta herramienta. Y esta herramienta me podría dar liquidez instantánea para poder pagarle a ese trabajador ante una situación imprevista. Y otro elemento es el leasing. El leasing es un sistema que consiste en el arrendamiento de un bien de capital. Bien de capital se le llama a un activo productivo, a una maquinaria, a un auto, etcétera. Cualquier bien que nos ayude a producir. Por ejemplo, si yo tengo la misma panadería de la cual estaba hablando y tengo una capacidad productiva de, con un horno, producir 1000 unidades de pan a la semana. No sé cuál es la capacidad productiva de una panadería en específico, pero un ejemplo. 1000 unidades a la semana. Y llega una empresa y me dice, ¿sabes qué? Nos gustó mucho el tipo de pan que haces y necesito que las próximas 2 semanas me puedas vender 1000 unidades de pan, pero solo a mí. O sea, yo necesito producir 2000 unidades de pan las próximas 2 semanas. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer en ese momento? Yo puedo recurrir a lo que es el leasing. Yo voy donde una empresa y le digo, ¿sabes que necesito un horno industrial de ciertas características, pero solamente para arrendarlo por estas 2 semanas que vienen? Ya la empresa me dice, ya, pero yo firmo un contrato en el cual puedo optar a la opción de compra al final de este periodo de 2 semanas. Disculpa, ¿el leasing solamente a periodo de corto plazo? No necesariamente, depende. Depende del rubro. No sé si aquí alguien tiene panadería o los que tienen escuchando tienen panadería. Yo tengo una peluquería canina. En este tema entonces en el leasing, yo puedo llegar a un leasing y decirle, ¿sabes qué? Necesito comprar una camioneta por 6 meses, o sea, arrendar una camioneta por 6 meses. Si yo en el leasing sé que la camioneta me está rindiendo la plata de poder pagar el arriendo de la camioneta y aparte me está dejando plata, yo después de esos 6 meses puedo tener un estado de compra y venta con la Eso, sí. Esa es la opción que te da el leasing. Que, por ejemplo, yo con este horno ya yo puedo acceder a arrendarlo por 2 semanas. Pero mi cliente me dice, ¿sabes que quedamos muy bien con el pan y queremos abastecer nuestro casino de la empresa con tu pan? Hagamos un contrato por los próximos 6 meses. Yo, al adquirir este leasing y haber firmado el contrato del leasing, lo que me da la opción a mí es poder yo, al final del contrato, poder decir, ¿sabes que yo accedo a la opción de compra? Me lo van a vender a cierto valor. ¿Pero el valor que pagaste por el arriendo se descuenta o no? Depende del un porcentaje, yo creo, ¿no? No, pero depende. Mira, va a depender desde el punto de cuánto tiempo lo arrendáis, va a depender también de qué bien estás arrendando y va a depender de la valorización que tenga la empresa, si lo hace a valor de mercado o dependiendo si le mete depreciación. ¿Ya? Eso depende. La opción que te da esto es, finalmente, yo puedo acceder a un bien y con ese mismo bien puedo abastecerme con ciertas unidades y después lo puedo devolver. O puedo acceder a comprarlo. Ahora, los valores van a depender y también el leasing depende del rubro. No necesariamente vamos a poder encontrar determinados bienes de capital para poder acceder al leasing. ¿Ya? Por ejemplo, hay mucho leasing para la minería, ¿sí? Porque es grito y plato. Pero no para todos los tipos de bienes que podamos buscar. Va a depender. Pero sí, por ejemplo, en la camioneta totalmente. ¿Sí? ¿Qué otros elementos tenemos? Ahora vamos a ver las fuentes de financiamiento como tal, que los tengo por separado.
son las fuentes de financiamiento? Las instituciones públicas e instituciones privadas. Las instituciones públicas son las más grandes, principalmente tres: Cercotec, Fosis y Corfo, que todos tienen dependencias del gobierno. Y las instituciones privadas: BCI, Banco de Chile, Banco del Desarrollo, Santander, Banefe, Banco Estado Microempresas. ¿Ya? ¿No había uno del Banco del Estado también? Banco Estado Microempresas, así se llama, lo que tienen específico para el Banco Estado. Ya. Tenemos estas son las instituciones, pero también tenemos otro tipo de instituciones que nos ayudan a financiarlo. Tenemos, por ejemplo, Cumplo y Dale Impulso. A estas instituciones se les llama crowdfunding. ¿Qué hacen estas instituciones? Es que nosotros podemos mandar nuestro proyecto, nos evalúan el proyecto y en base a eso nos ofrecen ciertos niveles de financiamiento. ¿Ya? Los vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Están los inversionistas ángeles y están las incubadoras de negocio, que son principalmente de las universidades. Esas incubadoras lo que hacen es potenciar el negocio, pero vamos a ver que tienen ciertos requisitos en específico. Y vamos a partir por las instituciones privadas, los bancos. Para ello vamos a ver una simulación muy básica de un crédito, muy simple. La alternativa a evaluar antes de solicitar un crédito, lo que ya habíamos visto, si es que necesito poco dinero para comprar un equipo, quizás estudiar la conveniencia de usar leasing y no necesariamente comprarlo al tiro. Quizás visualizar la posibilidad de que si necesito hacer una inversión muy grande en mi negocio, pueda anexar un socio, dependiendo de cómo yo contractualmente maneje la sociedad con él, etc. Y bueno, antecedentes a considerar: decidir con precisión cuánto dinero se necesita, decidir qué instrumento es mejor, un crédito a largo o corto plazo, quizás usar leasing, quizás usar factoring, preparar un plan de negocio, que era lo que veíamos hace un rato. Voy a pasar un poco rápido esta parte en algunos momentos, pero esto yo se los mando, ¿ya? Todo La presentación. Y la área susceptible de financiar. Lo que yo hice para poder hacer este taller, fui a Banco Estado Microempresa y me presenté. Yo le dije que necesitaba información para microempresarios que pudiesen querer postular a un crédito bancario. Ellos me plantearon que sí, que me podían entregar cierta información, pero que si yo no era microempresario y no tenía flujos, no podía acceder a más información de la que yo me estaba dando. O sea, esto es mucho de recopilación de internet, más lo que me plantearon ellos. La área susceptible que financian los bancos en específico, que generalmente se financian a microemprendedores, no estamos hablando de empresarios como tal, son capital de trabajo y la inversión en activo fijo. Capital de trabajo, como ya veíamos, se refiere a todo lo que es la operación del negocio, los desfases de costo que vamos a tener, y la inversión en activo fijo es financiamiento para adquisición de maquinaria, equipo y en general todos aquellos activos fijos considerados necesarios para el negocio. Todo lo que es algún recurso importante para el negocio también lo financia, porque son netamente inversiones. Luego, otro elemento necesario al momento de solicitar un crédito bancario es la tasa de interés, que nos va a dar el valor del préstamo, cuánto dinero necesitamos pagar para el préstamo. Lo ideal es que ustedes, antes de poder solicitar un crédito bancario, puedan consultar en diferentes bancos y tengan que cotizar. Es lo básico, tanto para pedir un crédito de consumo para ustedes individualmente, como para poder pedir un crédito como microempresa. El costo total que se terminará pagando por el crédito, que es el valor del préstamo más todo lo que es la tasa de interés. O sea, el valor de lo que estoy pidiendo efectivamente más todo lo que voy a tener que pagar por poder acceder a ese crédito. Y adicionalmente otros elementos, por ejemplo los gastos notariales, impuestos de timbre y estampilla, algún seguro que esté adicional que también debiesen considerar. Crédito del Banco Estado Microempresas. ¿Cuáles son las características? Que ellos tienen hasta un monto máximo de 1.200 UF. Te pueden financiar hasta en 30 millones aproximadamente. El valor de la UF habría que corregirlo, está un poco más alto que eso.
te pueden financiar hasta 30 millones de pesos para microempresas. El límite de endeudamiento son 1.600 UF, son 40 millones de pesos, que eso va a depender a cuánto tiempo sacamos el crédito, ¿ya? Y cuánta va a ser la plata que vamos a terminar pagando. Y el plazo del crédito es hasta 72 meses. ¿Cuáles son los beneficios? Que podemos pagar en diferentes cuotas, pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo del tipo de actividad económica. Lo que ellos hacen es evaluar presencialmente al emprendedor. Banco Estado Microempresas pide un mínimo flujo de caja, ¿ya? Una anotación entre los ingresos y los egresos que tiene el negocio para saber el historial que ha tenido de ingresos durante el tiempo que tenga el negocio. El pago de la primera cuota podrá ser hasta 3 meses y tenemos esto del periodo de gracia. No sé si lo habían escuchado, que nos dicen que tenemos un periodo de gracia o 2 periodos de gracia dependiendo del banco. Ya. Pero eso tiene un costo que tiene interés. Sí. El periodo de gracia no es que ustedes efectivamente no paguen, ¿ya? Esos periodos. Por ejemplo, yo voy y pido un crédito y me dicen, yo lo he pedido a 2 años. Y me dicen, ya, pero tienen la opción de tener 3 periodos, 3 meses de gracia. Y yo digo, ya, quiero los 3 primeros meses para no pagar el crédito. Pero no es que efectivamente no estemos pagando el crédito. No estamos sacando plata y metiéndola al banco, pagando la cuota. Pero ¿qué pasa? Esas 3 cuotas que yo no estoy pagando se reparten en lo que queda. Al final, se va alargando nomás el tema. No es que se vaya alargando, sino que a cada cuota que queda se le suma Esas 3 cuotas que esas no se 3 pagan. cuotas y yo tengo un monto más alto de cuota por el cual se calcula el interés. Entonces el interés pasa a ser mayor. Termino pagando más, de una u otra forma. Ahora, no es malo este periodo de gracia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy apurado y necesito este crédito para poder hacer frente a capital de trabajo, lo más probable es que también necesite hacer frente a lo que hablábamos hace un rato, a pagar sueldos. Y si estoy súper apurado, me va a convertir muchísimo estos 3 periodos de gracia porque no voy a tener que estar sacando esta plata para pagar el préstamo y aparte para pagar sueldos. Yo todo lo derivo a pagar sueldos y quedo listo con ese ítem. Y puedo después Permite pagar el... exacto. Depende netamente de la planificación de ustedes, como ya lo había dicho, y depende de cómo se anticipen a los riesgos que puede ser pedir un crédito. La fecha de vencimiento de sus cuotas mensuales será convenida con el cliente y el desembolso puede ser mediante vale vista, abono en cuenta corriente, chequera electrónica, cuenta RUT o desembolso por caja. Si se fijan, se ocupan muchos instrumentos bancarios, más que el llevar y pasártelo en la caja. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos? Ser microempresario, ya sea persona natural o jurídica, que desarrolle una actividad independiente, ser microempresario con venta de hasta 2.400 UF. 61 millones de pesos al año, lo que al mes son 5 millones de pesos. No pueden pasar más allá de los 5 millones 100 mil pesos. Si pasan de los 5 millones 100 mil pesos es porque ya no son microempresarios. Y se convierten en pequeños empresarios, que es la otra categoría que viene. Y 1 año de antigüedad en el rubro para persona natural y 2 años de permanencia en el rubro para persona jurídica, no necesariamente respaldada ante servicio de impuesto interno. Banco Estado tiene esa facilidad, que no necesariamente tienen que estar boleteando efectivamente. Lo otro que tiene Banco Estado es que para ustedes evaluarle un crédito, lo que hacen es, por ejemplo, yo quiero pedir un crédito para mi emprendimiento y aparte boleteo para hacer ciertos servicios de asesoramiento. Lo que sería lo idóneo es que el banco me va a evaluar en base al emprendimiento, en base a los flujos que tiene el emprendimiento. La opción que tiene Banco Estado es que también puede tomar estos otros ingresos que tenga el emprendedor y sumarlo al monto total por el cual te puede evaluar el crédito. Por ejemplo, si mi negocio está ganando 400 mil pesos mensuales y yo aparte por boleto honorarios tengo 300 mil pesos, lo que va a hacer Banco Estado va a tomar los 700 mil pesos para evaluar la disponibilidad de darte un crédito. Pero ahí dice, no necesariamente respaldado ante el servicio de impuesto interno. Una boleta no puede ser ficticia, o sea, yo por ejemplo hago otro servicio anexo a mi trabajo, que igual tengo otro ingreso, pero no está remunerado en ningún lugar. ¿Se Ya. puede comprobar eso? Ahí es difícil, ¿cachai? O sea, si no tenéis boleta o algo como para... O algo
que no tenga que tener respaldo de servicio de impuesto interno es que tu negocio necesariamente no esté formalizado. Ya. ¿Cachai? Pero que sí tenga registro de actividades y todas esas cosas. Ahora, ¿cómo yo puedo aumentar el monto a través de aumentarlo con otra actividad? Esa actividad sí tiene que estar de alguna u otra forma respaldada, porque si no, como yo le digo al banco, es que yo gano en total 800 lucas, 4 gambas me da mi negocio, 4 gambas me da esto otro, ya. Tráeme todos los flujos de caja de tu negocio, dónde está tu negocio, y yo estoy haciendo una evaluación presencial, que es lo que sale ahí. Está todo sujeto a la evaluación presencial, pero te dicen ya, y respáldame, ¿cómo gané las otras lucas? Si no tengo cómo, no puedo aumentar el monto. Esa es una de las facilidades, entre comillas, que da Banco Estado a microempresa. O sea, de cierta forma hay que tener iniciación de actividades para poder contabilizar y mostrar la prospección dependiendo de la contabilidad que lleve la empresa. Sí, o sea, sí sería ideal, pero no es necesariamente pedido por el Banco Estado a microempresa. ¿Ya? ¿Cómo lo puedes corroborar? ¿Cómo lo pueden corroborar ellos? A través de los ingresos y los egresos que tú les lleves y a través de la evaluación presencial, que sería ir a tu negocio. Ahí te asignan un ejecutivo que en verdad tiene que saber qué estás haciendo tú para poder obtener eso. Pero para Ahora, eso le tiene que estar andando el negocio. Ahora, si yo estoy respaldando 5 millones de pesos mensuales, o sea, si tengo 5 millones de pesos mensuales de ganancia, si estoy facturando eso, lo más probable es que tenga que ser por eso, bajo factura. Pero si tengo 400.000 pesos de ganancia, no necesariamente va a ser por factura. ¿Por qué digo esto? Porque es el Banco Estado, ya que tiene un rol entre comillas más social. Ya, por eso debe estar esta facilidad. Ahora, si yo le llevo y le digo al ejecutivo que yo gano 5 millones de pesos en el negocio, lo más probable es que me pida un respaldo más específico o algo del servicio de impuesto interno. O sea, mientras más que uno quiera pedir, más van a ser las cosas. Los requerimientos que te van a exigir. Ahora, si estoy pidiendo, no sé, 100.000 pesos con carrito de sopaipilla, va a depender de la evaluación presencial. ¿Cachai? Pero si yo estoy pidiendo mucho más, me van a pedir otro tipo de respaldo y lo más probable es que ahí sí que necesite tener respaldo del servicio de impuesto interno. La documentación, bueno, estos son aspectos más específicos. Por ejemplo, ahí está la boleta de honorario, los 12 últimos IVA, que va a ser dependiendo del monto. Iniciación de actividad, resoluciones sanitarias, si es que la necesito, patente municipal, anotaciones vigentes del vehículo en caso de ser transportista, pensiones o otro respaldo que acrediten ingresos. Entonces sí o sí necesito acreditar los otros ingresos. Y eso en general, esos son elementos más técnicos. Vamos a la parte más práctica. ¿Cuáles son los valores que se manejan hasta un tiempo atrás para el Banco Estado de Microempresas? Son estos. Por ejemplo, si quiero pedir un monto de préstamo en pesos, inferior a 800.000 pesos, tengo una tasa de interés mínima y una tasa de interés máxima. Esto se diferencia en el riesgo que representa la persona para pagar. ¿Ya? Si yo soy más riesgoso, me ponen una tasa de interés máxima. Si yo soy menos riesgoso, una tasa de interés mínima. Y eso va a depender porque te analizan todo tu historial bancario, cuáles son las recibidas de tus actividades, si has estado o no en DICOM, etc. Entonces tengo una tasa de interés mínima. Si yo pido un préstamo inferior a los 800.000 pesos, anualmente voy a pagar un 28%. ¿Qué sería mensualmente un 2,3%? Si me imponen la tasa de interés máxima, voy a pagar un 33,6%. Si pido entre 800.000 pesos y 3 millones de pesos, tengo que pagar un 25% sin la tasa de interés. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de acá? Que mayor cantidad de vida, menor es la cantidad de intereses que generan. Sí. Y aparte, ¿qué otra conclusión ven ustedes con pedir un crédito al Banco Estado de Microempresa? Sí, bastante conveniente. O sea, si eres microempresa y estás recién partiendo, bastante más accesible que cualquier otro desarrollador. ¿Por qué? Porque al final te prestan dinero sin la necesidad de ser comprobado. Totalmente. Claro. Pero es que no hemos visto otros bancos tampoco. Que básicamente no No, tienen una tienen garantía esa para el crédito. No exigen una garantía para garantizar el crédito. Sí, pues, entre comillas, un poco más simple acceder al banco. Ahora,
Yo voy a los valores. Es un cuarto del total del préstamo lo que ustedes van a tener que generar para pagar los intereses. Esto es altísimo. Bajo mi perspectiva esto es muy alto. Porque ni siquiera, lo más probable es que ni siquiera un inversionista te pueda pedir eso si te da un monto. O sea, ellos entregan las facilidades muy amplias, pero a la vez también te están quitando demasiado. Tienen que ganar también. Es que eso es finalmente. Tenemos facilidad en cuanto a los requisitos. Que al final es un riesgo para ellos. Pero en cuanto a un monto, es que eso es, pues se justifica el riesgo de alguna u otra forma con montos de un cuarto. Yo cuando lo vi, o sea, hasta hoy día no me dejo impresionar porque lo encuentro muy alto, que me pidan un 25%. Por eso, y una de las perspectivas que tenemos nosotros y que queremos transmitir a través del taller de financiamiento es que antes de poder visualizar el poder pedir un crédito, esté la visualización primero de evaluar su negocio y bajar los costos. Eso es lo primero, antes de pedir un crédito, antes de pedir un subsidio, cualquier cosa. Luego, evaluar las instituciones que hay y ojalá vincularse a pedir un subsidio antes que un crédito. ¿Por qué? Porque a través de pedir un subsidio ustedes adquieren más conocimiento de su negocio. Porque con el subsidio tienen que hacer un plan de negocio, así que por obligación, porque el subsidio sí o sí les va a pedir en la postulación un plan de negocio. Y luego tienen que pasar a asesoramiento, pasar a capacitaciones, en la cual van a tener que sí o sí agarrar más conocimiento del negocio. Acá no. Acá se les da la luca y lo que se les exige es el pago. Pero no hay un acompañamiento. Y es pagar un 25%. Para un subsidio de Cercotec, quizás les van a pedir un 25%, pero de cofinanciamiento, no de pago. Así que ojo, por eso es súper importante que hagan lo que vimos al comienzo, que puedan evaluar su negocio, que sepan en verdad cuánto necesita mi negocio, yo realmente estoy siendo eficiente con los costos, estoy gastando en tiempo lo necesario, etc. Bueno, simulación de un crédito se los dejo ahí establecido para que puedan ver la diferencia, que es un cuarto más. Un crédito de Credit Chile, también las características se las dejo ahí establecidas para que lo puedan visualizar más en detalle, pero son muy similares. Miren, una de las cosas que me extrañó al revisarlo uno por uno a ver si los requisitos se asimilaban, es que una de las cosas que cambia es que la edad mínima acá es de 21 años y en Banco Estado Microempresas de 18. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Y por ejemplo, si se fija, las ventas formales anuales tienen que ser inferiores a 2.400 UF, que es 61 millones de pesos, muy similar a lo anterior. ¿Ya? No varía mucho. Lo que varía es lo que hablábamos hace un rato, que es los requisitos. Cómo yo poder demostrar o no la ganancia. Por eso pasamos a las instituciones públicas. ¿Y cuál es la idea de las instituciones públicas? La idea es que lo visualicen de esta forma. Tenemos 3 instituciones públicas que nos entregan financiamiento. 3 instituciones públicas estatales. Que lo pongamos un poco más definido. Primero tenemos en la cúspide tenemos a Corfo, ¿ya? Que entrega financiamiento a empresas y emprendimientos mucho más grandes, en el sentido de que tengan una idea más grande, más abarcable, o el emprendimiento ya sea más grande. ¿Cuál es la idea de Corfo, de los instrumentos de Corfo? Principalmente a apoyar emprendimientos no tradicionales, necesariamente. Aquí le llamamos emprendimientos no tradicionales a emprendimientos que se vayan por la innovación tecnológica o la innovación social. Innovación tecnológica es que yo tengo un emprendimiento que puede ser desde el punto de vista tradicional, pero que yo le estoy aplicando algún concepto autosustentable, algún concepto más ecológico o alguna forma nueva de poder hacer el negocio. Otra innovación tecnológica puede ser, por ejemplo, que yo cree una aplicación o esté desarrollando un negocio web. ¿Ya? Por ese lado van las innovaciones tecnológicas. La innovación social es que yo esté impactando a la sociedad con una nueva forma de hacer negocio. ¿Esto tiene que ir separada o pueden ir de la mano? Ahora, si van de la mano, si tú tienes un negocio que contemple las dos, mucho mejor. Porque son los requisitos que se evalúan para que el emprendimiento el cual está postulando sea más escalable, sea menos escalable, en el sentido de que tenga un mayor crecimiento dentro de un periodo de tiempo,
con respecto a lo que se pide, que es innovación tecnológica generalmente e innovación social. ¿Ya? Innovación social, como ya les había dicho, era que yo cambie la forma de entregar un beneficio y en el cual concentre también a la sociedad en ese beneficio. En este caso, por ejemplo, un buen ejemplo sería la empresa Algarve. Sí, esa es una innovación social y esas son empresas que están siendo apoyadas por Corfo. No sé, bueno, Lo que pasa es que es un emprendimiento donde los productos se venden, pero en formatos más pequeños. Es como... comprar en el almacén de barrio, pero un Ya. poco más formalizado. Entonces, a ti te venden, no sé, 200, 300 por 100 gramos de un producto de un slide que no vayan a subir el kilo. vale. Y no estáis perdiendo ese kilo Ya. para después tener que esperar, juntar de a poco para poder mezclarlo y meterlo en una olla. O Sino sea, que compré lo que necesitáis. lo que efectivamente vais a ocupar y en una, no te están cobrando por el envase, Claro. que es por lo que te cobra una empresa que te vende y que un gran porcentaje debe ser por el envase, y por eso o por la cadena de suministro tampoco te están cobrando lo mismo. Entonces lo que estamos haciendo eso es impactar socialmente, ya que le estoy bajando los costos de vida a las personas y estoy mejorando su beneficio. Sobre todo a personas más vulnerables. Eso es una innovación social. ¿Ya? Eso es lo que apoya Corfo. Ahora Cercotec. Cercotec apoya emprendimientos más tradicionales, en ese punto de vista de... Una pequeña votación por Corfo, de por sí pide los requisitos que pide son súper altos en cuanto a la generación de utilidades. Estaba revisando y te piden aproximadamente $1 millón en un periodo de 2 años. O sea, es bastante alto. Que son negocios que tengan un impacto muy alto. ¿Ya? O negocios que tengan un impacto muy alto en la generación de utilidades en las personas. ¿Ya? Y que sí, ahí estamos mezclando otros instrumentos que son indicadores sociales. ¿Ya? A eso va Corfo. Por lo cual, lo tengo al revés, pero Corfo te puede entregar montos súper altos. Sí, eso es lo- Por ejemplo, de capital semilla son 25 millones de pesos para iniciar nuevos negocios de alto potencial. Ese alto potencial está relacionado a innovaciones tecnológicas o innovaciones sociales. Con un cofinanciamiento del 25%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también ese programa de O sea, el copago del 25%. Sí, ese es el copago. Y hace programas de emprendimientos sociales donde apoya un grupo de 10 a 20 emprendedores para que mejoren su gestión. Si se fijan, Corfo lo que hace es apoyar emprendimientos que tengan un muy alto impacto, que sí o sí vayan a impactar, que sí o sí vayan a generar empleo. O sea que se va más que nada a la segura. Porque no. Lo mismo que hablábamos delante de Banco Estado lo hacen ellos al revés. Yo creo que se van al que tiene mucho potencial, le entregan hartas cosas, pero le exigen. Les exigen también una buena ganancia. Con la diferencia de que Corfo es crowdfunding, ¿no? Eso es lo que es Corfo, ¿verdad? No es crowdfunding, pero lo que hace Corfo es que no te va a pedir una ganancia, no te va a pedir un pago. Sí, ya cambiamos el Pero tema de la Pero se entiende el hecho de que también están visualizando una imagen pública o política. Entonces por eso necesitan. Yo tengo una crítica hacia Corfo que se fue demasiado con los instrumentos para emprendimiento con innovación tecnológica e innovación social. Si en Chile no es el grueso de emprendimiento. El grueso de emprendimientos son emprendimientos tradicionales. Pero por una cosa de imagen, de emprendimiento, una cuestión económica, se vincula hacia allá, pero la mayoría de la gente no anda haciendo innovaciones tecnológicas si nosotros no tenemos la capacidad o el capital humano para que la gente, una buena enseñanza en los colegios, para que las personas estén pensando en hacer un Facebook o tener una innovación como Spotify. Si eso no va a ocurrir en Chile porque no tenemos una educación buena de base, entonces ¿por qué se está financiando eso? ¿O por qué se le está dando más énfasis a eso? Financiar solo eso. Y tenemos con Cercotec, que es la parte que viene. Cercotec lo que hace es financiar emprendimientos mucho más tradicionales, pero con un monto más bajo. ¿Ya? Generalmente entrega varios capitales, dependiendo de las fechas del año. En base a la experiencia que tenemos acá, no hay fechas muy específicas. Ahora vienen los capitales semilla, pero vienen a finales de abril, pero no hay, en la página todavía no hay una fecha establecida. ¿Ya? Y eso es un poco una ambigüedad porque te dicen van a salir en tal periodo del año, pero no tienen una preparación porque te pueden decir ya las postulaciones duran una semana. Mucha gente no tiene preparado su plan de negocio para llegar y meterlo a la postulación. Bueno, el instrumento, por ejemplo, tenemos Capital Semilla Emprendimiento,
capital semilla empresa, capital semilla emprendimiento se refiere para iniciar nuevos negocios que son 2 millones de pesos y un cofinanciamiento del 20%. Semilla empresa es para un negocio que ya está en funcionamiento y son 6 millones de pesos. Y los capitales de abejas que son en específico para mujeres, ¿ya? Por eso tiene el nombre de abeja. Como todas estas instituciones tienen un rol social, significa también empoderar un poco a la mujer y empoderarla en que ella también puede generar valor. El capital abeja son 1.500.000 con un cofinanciamiento del 20%, abeja empresa, que ya sería para un negocio instaurado, 3 millones de pesos. Esos son los valores que se manejan en Cercotec, ¿ya? Ahora, pasamos a FOSIS. FOSIS lo que hace es entregar herramientas o instrumentos de financiamiento, subsidios, para personas que tienen riesgo de vulnerabilidad. ¿Qué se le llama vulnerabilidad? Es que estén en la línea de la pobreza, pasando a la pobreza constantemente, que están ahí y pueden llegar a la pobreza. Por eso se mide a través de la ficha de protección social, ¿ya? Los subsidios que se pueden dar por el FOSIS. Los subsidios son generalmente, por ejemplo, de 1 millón de pesos, 500.000 pesos, van por ese rango, ¿ya? Esos son los 3 rangos que hay en subsidios de Corfo, Cercotec y FOSIS. Y tenemos otras instituciones, como por ejemplo la ONG Emprende, que realiza entrega de mínimo una vez al año, ese subsidio. Se entregaron hace un tiempo, en febrero, el capital Semilla, Acelera y Crece, para gestionar diferentes emprendimientos en diferentes estados. Lo mismo al final. Semilla para un emprendimiento que está partiendo, que está recién iniciándose, el Crece para algo que ya está instaurado y Acelera para potenciar negocios con un potencial tanto social o con una buena innovación de por medio. ¿Cuáles son los requisitos de la ONG Emprende? ¿Cuáles son los requisitos? Dependen del fondo. Eso sí, buen punto. Tanto FOSIS, Cercotec y Corfo siempre hay fondos, ¿ya? Ahora, las fechas van cambiando, pero siempre hay. Son variados fondos y los requisitos van a depender mucho del fondo y del momento en el cual se saque el fondo, ¿ya? No hay requisitos instaurados de siempre, ¿ya? No hay algo que te pueda decir esto va a ser así. Generalmente tienen relación con que si el emprendimiento está en idea o está funcionando, ¿ya? Con que si el emprendimiento tiene un rol social o tiene un rol de innovación tecnológica, o si están en vulnerabilidad. Esos son. Ahora, por ejemplo, si nos metemos a la página de Cercotec, nos vamos a dar cuenta que ellos muchas veces sacan instrumentos dependiendo de la zona de Santiago, ¿ya? Por ejemplo, yo la otra vez vi que teníamos para el sector oriente de Santiago hay más instrumentos relacionados con diseño, con subsidios para emprendimientos por diseño, mientras que para Santiago Sur hay más subsidios para emprendimientos que tengan relacionados con oficio, ¿ya? Eso va a depender, así que también ojo con eso. Y las otras instituciones variadas que podemos encontrar en las cooperativas, en las cuales necesitamos tener una membresía y tenemos que pagar cuotas mensuales para poder acceder a créditos dependiendo de la estructura que tenga la misma cooperativa. Y tenemos los crowdfunding, que es lo que hablábamos hace un rato, que tenemos por ejemplo a Cumplo, que es una de las plataformas de crédito de persona a persona en Latinoamérica con la que se construye una red de financiamiento que contribuye al desarrollo de una sociedad más justa. Ya. El punto de esto es que lo que buscan estos crowdfunding es hacer una entrega de créditos más justa. Generalmente no sobrepasan el 20% del monto total. Como veíamos antes, el banco el mínimo era el 25%. ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen es que tú vas con tu proyecto a Cumplo y tú les planteas, este es mi proyecto. Lo que van a hacer ellos es evaluar tu proyecto, pero lo evalúan financieramente. ¿A qué se refiere? Que ellos pescan tus flujos de caja y te sacan una serie de índices, con los cuales ellos ven si tu proyecto es o no rentable. Te sacan elementos como la tasa interna de retorno, que es cuánto rentan los recursos que tú tenías. Te sacan si es que cuándo recupera la inversión inicial de tu proyecto, en qué periodo la estás recuperando. Por ejemplo, mi inversión inicial son de 500.000 pesos y el primer mes gano 100, o sea, todavía no la recupero, el segundo mes gano otros 100, hasta el quinto mes recupero mi inversión inicial. Y te evalúan todos esos elementos más
cuál es el riesgo que tienes tú como emprendedor, y ellos ahí ven si es que es viable o no financiar tu proyecto. O sea, hace más que nada primero una asesoría para poder entregar. Sí, y te hacen un asesoramiento completo. Lo que hacen ellos también es un poco evaluar todo esto de O sea, igual sirve bastante. del grado de innovación, sí, del grado de innovación. Pero también lo que hacen ellos es, aparte de intervenir tu negocio, también te van a pedir una ganancia acá. ¿Ya? Pero esa ganancia, como ya hemos visto, no supera más del 20% de lo que te pide un banco. Yo les invito a que busquen más de estas instituciones, Tacumplo, Tal Impulso. Hay otras en la cual, por ejemplo, validan tu proyecto. ¿Cómo lo validan? Hacen que, por ejemplo, tú puedas participar en sus páginas web, tú puedes mandar tu proyecto y en el inicio de la página web aparece proyecto A, proyecto B, proyecto C. El proyecto A necesita 11 millones de pesos. Entonces tú te metes al proyecto A y visualizas, este proyecto tiene tales características, me gusta, yo me compraría esto, yo le pongo 500 lucas. Y ahí la gente le va poniendo lucas. El que llega a la meta y el que alcanza a tener, como entre comillas, esto me gusta, pero en montos, pasa a poder acceder al crédito. Bajo todo esto que es el análisis que se hace previamente de si es rentable o no el proyecto. Para eso necesitan claramente tener un plan de negocio establecido, porque lo que hace el plan de negocio es ordenar el negocio, y con el plan de negocio yo puedo obtener unos buenos flujos de caja, que es el resultado del plan de negocio, y con el flujo de caja puedo acceder a esto. Las incubadoras de negocio, las incubadoras lo que hacen es tomar un emprendimiento y lo aceleran. Primero lo incuban, si es que llegó en una etapa muy temprana. Lo incuban en el sentido de que te empiezan a asesorar para tú mejorar la idea y para poder validar la idea en el mercado. Luego lo que hacen es tomar el negocio y lo aceleran. Te hacen un montón de asesorías, te hacen mentorías, y lo que hacen es potenciar el negocio en base a la gestión que se hace en el mismo negocio. Te buscan financiamiento de fondos concursables, te buscan financiamiento de los mismos crowdfunding. Por ejemplo, la Universidad del Desarrollo gestiona financiamiento público de hasta 60 millones de pesos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el punto de la incubadora de negocio? Que también es la misma onda de Corfo. Potenciar principalmente emprendimientos que tengan un alto impacto o innovación social o innovación tecnológica. Las conclusiones están a la vista, pero bueno. Y los inversionistas ángeles. ¿Qué es lo que hacen los inversionistas ángeles? Buscan emprendimientos pioneros y visionarios con ganas de impactar en el mundo y que requieren mentoría, o sea, un asesoramiento constante. Redes y financiamientos de inversionistas experimentados para alcanzar el máximo potencial de su negocio. En palabras muy simples, ¿qué son los inversionistas ángeles? Son gente con muchas lucas que está dispuesta a invertir en emprendimientos. Ellos también te van a pedir un flujo de caja, también te van a hacer una evaluación financiera de tu negocio, y van a hacer una evaluación y te van a exigir un monto de las utilidades a cambio, porque son inversionistas. Ellos están invirtiendo en tu negocio y te van a decir, ya, yo pongo tantas lucas para tal crecimiento de tu negocio, y aparte te voy a pedir una cierta ganancia. Y finalmente está la bibliografía, que son